buenos días a todos. Esta es la última sesión que tendremos este año y he querido aprovechar para decirles a todos que de mi parte y de American Chamber, pues que tengan unas felices fiestas de fin de año. Y a pesar de que este año fue muy difícil para todos nosotros, dentro de la Cámara estamos trabajando en nuevas estrategias para brindar un apoyo sólido a todos nuestros socios. Y bueno, los conmino a que nos sigamos cuidando y no bajemos la guardia en este tema de salud tan importante. De alguna manera lo económico lo podremos sortear, pero siempre y cuando estemos sanos y presentes. Sin más, les mando un cordial saludo y los dejo con nuestra directora, Verónica Barajas, para dar inicio con esta sesión. Muchas gracias por conectarse. Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida. Antes de dar inicio a esta charla, sí, solamente quisiera comentarles dos puntos. Para el día en enero, bueno, ya estamos trabajando con nuestros planes de trabajo para iniciar el año 2021 con toda esta información tan importante de los comités y eventos. Y quiero comentarles para el día 27 de enero tenemos el tema de reformas fiscales 2021. Sí, y para el día en febrero ya tenemos nuestro evento de Empower Your People. Nada más permítanme un segundo para poder compartir la pantalla, para que lo puedan tener presente. Sí, para que lo vayan agendando y vayamos teniendo ahí información. Muy bien, bueno, sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. El licenciado Ricardo Barbosa Asensio. Él es originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, socio fundador del despacho Barbosa y Huerga, egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana. Él cuenta con un diplomado en inglés jurídico, obtuvo el grado de especialidad en Derecho Corporativo y Económico de la Universidad Panamericana, obtuvo diversos créditos a nivel licenciatura en el Incarte Word College de San Antonio, Texas. Ha sido catedrático de diversas materias de la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana. Ha impartido conferencias de Derecho Laboral en Estados Unidos y México. Se ha desempeñado como consejero nacional de la Iniciativa Privada en Materia Laboral a través de la Coparmex. Es miembro del Consejo Directivo y la Comisión de Asuntos Laborales del Centro Empresarial de Jalisco, Coparmex. Es miembro directivo de American Chamber of Commerce y es nuestro presidente del Comité de Capital Humano. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Vero y Rafa. Gracias. Por otro lado, les presento también a Montserrat Colín. Ella es socia de impuestos de la firma J.A. del Río. Montserrat se graduó como contadora pública del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Tiene un diplomado en impuestos y servicios legales de la Universidad Panamericana. Es coautora del artículo Antecedentes de la definición corta de interés, publicado en la revista Practical Mexican Tax Strategies de World Trade Executive, Thomson Reuters. Con más de 13 años de experiencia en consultoría fiscal nacional e internacional, Montserrat ha participado en reestructuraciones corporativas nacionales e internacionales, fusiones, escisiones, venta de acciones, adquisiciones, fideicomisos, cumplimiento consultoría fiscal, impuestos diferidos y análisis de la aplicación de tratados internacionales, entre otros. Bienvenida, Montserrat. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Y tenemos también al licenciado Rolando Carlos Díaz Sánchez. Él es director laboral de la firma J.A. del Río. Es egresado de la Universidad de Guadalajara de la carrera de Administración de Empresas, con un diplomado en alta dirección en el Tecnológico de Monterrey, así como una especialización en el manejo de nóminas de empleados extranjeros e implementación de esquemas de nóminas espejo a expatriados. Actualmente es asociado laboral en Payroll Plus, contando con una amplia experiencia de más de 20 años en la estructuración de remuneraciones, manejo de nóminas, seguro social de compañías internacionales establecidas en México, principalmente para los sectores de manufactura, servicios y desarrollo de software. Ha impartido cursos privados sobre el adecuado manejo de nómina en grandes organizaciones internacionales y para el Colegio de Contadores de Jalisco. Bienvenidos sean los tres y damos inicio a esta charla. Adelante, Ricardo. Bien, buenos días, gracias por acompañarnos. También refrendo la bienvenida, el saludo y los deseos de felices fiestas y definitivamente un mejor año que nos comentó nuestro presidente Rafael Fargas hace unos minutos. A nombre de la Comisión de Asuntos del Capital Humano de American Chamber, les damos la bienvenida. Y bueno, sin mayor preámbulo, hay muchos temas, mucha incertidumbre,
Entonces, la manera en que hemos estructurado la plática del día de hoy es de alguna manera muy ejecutiva, plantearles lo que al día de hoy sigue siendo legal en el tema de la subcontratación, qué es lo que pretende la reforma y dónde nos encontramos en la negociación, y platicar un poquito de los famosos 4 puntos que se firmaron el miércoles pasado en Palacio Nacional, que desde ahorita les digo, para mí fue un error por parte de la iniciativa privada haberse asumido esos compromisos sin una legislación clara. Pero bueno, al día de hoy, los modelos de subcontratación legal básicamente son 3, que es la prestadora de servicios interno, que es una entidad creada por la misma empresa para manejar a su recurso humano dentro del marco fiscal, laboral y de seguridad social. Es legal. Estas empresas no subregistran ante el IMSS, pagan todas las cuotas de seguridad social, retienen el impuesto sobre la renta adecuado y el IVA que se genera en la factura de los servicios que normalmente llamamos especializados, aunque sea una insourcing, se le da un manejo adecuado. La crítica que hace el gobierno al día de hoy es que esta figura fue permitida por los gobiernos, punto, no voy a darle un adjetivo calificativo a los gobiernos, para que el trabajador no tenga acceso al pago del PTU de manera real de la empresa verdaderamente generadora de la riqueza dentro del grupo empresarial. Analizándolo objetivamente, sin ponerme la cachucha de asesor de empresas, tienen un punto de razón, y no nomás lo ha dicho este gobierno federal. La misma iniciativa privada lo ha señalado a través de American Chamber en las reuniones y a través de otros organismos empresariales, que el problema es que la fórmula para el pago del PTU en México es onerosa, obsoleta, única, y que inhibe la competitividad y la producción. ¿Por qué? Porque el reparto del PTU en México está vinculado a un indicador fiscal, a la utilidad fiscal neta, y de ahí se paga un 10%. Si mal no recuerdo, creo que Ecuador, Bolivia y Francia tienen una fórmula similar, y todos los otros países no lo vinculan a un indicador fiscal, sino que lo vinculan a rendimientos o a otros factores que no tienen que ver con el tema fiscal. Se ha propuesto al gobierno desde hace más de 10 años modificar el artículo 9 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, de la que define la renta gravable para efectos de PTU, porque tenemos una fórmula de los 70s mal aplicada en 2020, en la cual utiliza como renta gravable temas que no tienen absolutamente nada que ver con la actividad de la empresa, como puede ser la venta de bonos o acciones, tener una utilidad derivada de un cambio de paridad cambiaria, tener una utilidad por actualizaciones en temas inflacionarios, tener una utilidad por la venta inmobiliaria, tener una utilidad por el pago de una prima de seguro derivado de un siniestro, y eso ustedes estarán de acuerdo que no tiene nada que ver con el core business de la empresa. Entonces, por eso se creó la prestadora de servicios internos, porque está mal redactado y deja a la empresa en un tema de vulnerabilidad, que la renta gravable sea tan amplia y no esté acotada. Segundo, tenemos la prestadora de servicios externo con una estructura tradicional, vamos a decirle el modelo ADECO, Manpower o Kelly, sin hacerle publicidad a ninguna de ellas, aunque sabemos que Manpower es un gran socio de American Chamber, pero bueno, ese es el esquema tradicional en la cual la empresa contrata temporalmente a trabajadores, y estas empresas pagan el seguro social completo, te lo cobran a ti como cliente, retienen el ICR y el IVA adecuadamente y no hacen cosas raras. La crítica del gobierno, también siendo autocríticos y objetivos, tiene cierto grado de razón, porque se ha usado en esa figura, sobre todo en 2 temas, que no se utilizan para temas temporales. Hay veces que en ese modelo de agencia, como también mucha gente le llama, nos encontramos que hay trabajadores con 3 o
4 o 5 años en esas empresas y nunca son transferidas al grupo empresarial, lo cual genera en el mundo laboral que a veces se paguen salarios diferentes por trabajo igual. Hay que reconocerlo, sí se ha abusado de ese tema. Genera un tema de prestaciones diferentes y también genera el tema del PTU al que ya me referí hace unos minutos. Pero de eso a querer prohibir la figura de facto, pues estamos muy lejos de una verdadera reforma inteligente, progresiva, integral y responsable. Pero ese es el segundo modelo de subcontratación y las críticas que hace el gobierno actual, que está en la exposición de motivos. Después tenemos el tercer modelo de subcontratación, que es básicamente la actividad especializada, que en el primer gajo de la cebolla, como yo le llamo, podría ser limpieza, seguridad, transporte de personal y comedores industriales. Esos son netamente especializados, no tienen que ver con la actividad principal o el core business, y teóricamente esas empresas tienen a sus trabajadores asegurados al 100% en el seguro social y retienen el ISR y no hacen cosas raras ni con el ISR ni con el IVA. Digo teóricamente porque en la industria de la limpieza y de los servicios de seguridad puede ser recurrente que sí haya una cosa rara en el pago de horas extras o de subregistro ante el IMSS, que es un tema que hemos platicado con la Secretaría del Trabajo desde hace 15 años. No es novedoso. Ese es el único esquema que la reforma permite que subsista. Y después está el prietote en el arroz, que señala que hay un boquete de 500,000 millones de pesos anuales por lo que se llama la subcontratación agresiva, ilegal, o depende la autoridad federal que te lo diga, en el cual el común denominador es que a un trabajador lo dan de alta en una nómina tradicional ante el Seguro Social con 2 o 3 salarios mínimos, y si este trabajador gana 20, 25 o 30 mil pesos, la diferencia se la dan pues con lo que se les ocurra, a través de CUFINES, a través de anticipos a remanentes, a través de dividendos, a través de planes de pensiones privados, a través de bonos de productividad, a través de derechos de autor, a través de alimentos, y ahorita ya voy en 8 de que los que se están usando actualmente. Entonces, la iniciativa privada desde hace 10 años está de acuerdo en que se persiga esa figura, porque esa figura sí genera un subregistro ante el IMSS que le genera al trabajador un problema a mediano o a largo plazo o de manera inmediata si sufre una defunción o un accidente. Muchas de esas empresas, hay que decirlo sin rodeos, se roban el IVA. Hay una retención incompleta del impuesto sobre la renta, lo que sí genera una falta de recaudación y también una competencia desleal. Si yo pago todos mis impuestos y mis contribuciones de seguridad social y mi competencia está, como en el medio se les llama, pagadoras, no facturadoras, porque el mismo gobierno se confunde. La facturadora es otra cosa. Estas se llaman pagadoras porque a través de la dispersión de la nómina híbrida, generan una ventaja competitiva desleal contra las empresas que sí cumplen. Entonces, lo que se quiere erradicar es la subcontratación ilegal, pero están talando el bosque para combatir las manzanas podridas. Totalmente de acuerdo que se ha convertido en algunas áreas del país como deporte nacional el tema de la subcontratación agresiva ilegal y se debe de perseguir. ¿Pero qué creen? Con esta reforma no se va a resolver el problema. Viene tan estricta la reforma que a grandes rasgos la reforma prohíbe la prestadora de servicios internos. Esa es un hecho. Tomen nota, tienen que ir trabajando desde ahorita para migrar a los trabajadores a las empresas generadoras de la riqueza. No sobrevive la prestadora de servicios internos. Como está la reforma al día de hoy, también desaparece el modelo de outsourcing ADECO, Manpower, Kelly, y nomás serviría para reclutar, seleccionar o prestar servicios especializados, pero ya no pueden realizar actividades que tengan que ver con el objeto principal. Hablando del objeto principal y de la especialización, porque en la tercera figura de subcontratación que les señalé, que es la especialización, que es la única que subsiste en la reforma,
la iniciativa de ley señala que la especialización será aquella actividad que contribuya a eficientar o a economizar la actividad siempre y cuando no esté relacionada con la actividad principal. Van a incluir la palabra preponderante, ahorita no está, pero también la van a poner, entonces va a decir la actividad principal, la actividad preponderante o la actividad del objeto social. Y aquí generamos otro problema. Los notarios, para hacer bien su trabajo, cuando constituían una empresa, le ponían 40 actividades al objeto social. No importa que soy una papelería, de todos modos pongo que puedes vender viajes a la luna por si lo necesitas. Y era eso lo que le pedían a las empresas, porque después llegabas al banco y decías, en tu objeto social no dice expresamente que puedes pedir préstamos. Y llegamos a estos ridículos. Entonces, por eso los objetos sociales en las entidades mexicanas se hicieron tan amplios. Entonces, si interpretas la iniciativa de reforma, pues en tu objeto social dice todo y empieza a complicar la especialización. ¿Qué dice también la reforma? Que ahorita Rolando y Monse platicarán más al respecto. Lo que más me preocupa a mí es el transitorio fiscal. En la versión original, las consecuencias fiscales empezaban su vigencia a partir del 1 de enero. Hubo un receso que reanudará en febrero las negociaciones, pero en las pláticas que hemos tenido con la autoridad del SAT, no está dispuesta a dar un transitorio fiscal. ¿Y qué es el transitorio fiscal? Que el día que se apruebe la ley y entre en vigencia, la factura que genera tu prestadora de servicios interno, la factura que genera el modelo de outsourcing natural y la factura que genera la empresa de limpieza, ya no será deducible para efectos de IVA y de ICR. Esto es gravísimo, esto colapsa la economía. Nosotros en la negociación le hemos estado diciendo tanto a la autoridad laboral, fiscal y de seguridad social, que si ahorita dijéramos, la iniciativa privada no te va a alegar nada de tu iniciativa, la aceptamos como es. Claro que no la aceptamos porque inhibe la productividad, inhibe la inversión, va a generar mayor informalidad, y se los voy diciendo desde ahorita. En vez de generar una mayor recaudación, la recaudación va a disminuir. Pero dándolo por sentado que lo aceptaríamos, el gobierno federal no tiene la capacidad instalada para que las empresas realicen los trámites que se tienen que hacer. Las empresas que ahorita no tienen trabajadores tienen que hacer sus trámites ante el IMSS, ante el Infonavit, ante el Fonacot, ante el SAT, para que puedan ser empleadores. Si la reforma no se le da un transitorio fiscal, independientemente del gran daño que se le hace a la empresa formal, porque para variar no tocan ni con el pétalo de una flor el tema de la informalidad, el mismo gobierno federal se colapsaría la economía porque no puede sacar avante los trámites. Hay que recordar que estamos terminando un año de COVID y todos los que han padecido que tienen que hacer un trámite ante el Fonacot o ante el Infonavit, es tiempo que no los terminan y a lo mejor lo están haciendo desde marzo o desde abril. ¿Por qué? Porque el gobierno federal, aparte de que se está haciendo compacto por la falta de presupuesto, está trabajando a un 30% de su capacidad por el tema de la sanidad. Sí, el siguiente punto de la reforma es que la Secretaría del Trabajo tendrá 4 meses para emitir las reglas de operación para poderte considerar especializado. Y para yo considerarme especializado, tengo que atacar o cumplir 2 grandes áreas. Uno, que mi actividad que la actividad que venda no tenga que ver con la actividad principal de mi cliente. Y aparte, emitirán unas reglas para que yo como empresa especializada y obtenga el certificado de especialización, esté al corriente en los temas fiscales, de seguridad social y laboral, wherever that means, porque la Secretaría del Trabajo tendrá 4 meses para decir, me tienes que presentar esto desde el punto de vista fiscal, esto desde el punto de vista de seguridad social, esto desde el punto de vista laboral. Nadie lo sabe, ni ellos mismos lo saben todavía. Entonces, ahí hay más incertidumbre. Y adicionalmente, la iniciativa como está hoy, le da 2 meses adicionales a la empresa, a la persona moral o al contribuyente para que cumpla con los requisitos que le impone la Secretaría del Trabajo, que hay que recordar que tiene 4 meses para verlo, para establecer los lineamientos, pero
el tema fiscal desde el día 1 es no deducible. Perdón, pero solo en México. El transitorio fiscal es indispensable para una transición adecuada. En la reforma penal, Rafa, tú recordarás, se fueron 7 años en la transición de la reforma penal. En la actual reforma laboral se están dando 4 años para la transición completa. Y en una reforma de este calado, que no quieran dar un solo día para la transición fiscal, desde mi punto de vista, a título personal, es más un berrinche y un tema de revanchismo que un tema de congruencia. Entonces, así está al día de hoy la reforma, sí, terrible. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en las negociaciones? Uno, pedir que el transitorio fiscal se homologue al transitorio laboral, serían 6 meses. Vemos difícil que se cumpla, pero por lo menos obtener un transitorio fiscal de 3 meses, una vez que se publique la ley. 2, que en la especialización la Secretaría del Trabajo genere una afirmativa ficta. Es decir, si yo presento los papeles y en un mes la Secretaría del Trabajo Federal no me contesta, quiere decir que no tuvo ninguna observación y yo puedo seguir operando como empresa especializada para poder cumplir mi objetivo dentro de la cadena de suministro, y aparte para que las facturas que genere de esa actividad especializada sean deducibles. Importantísimo. Tercer tema, topar el PTU. Hay empresas que están con mucha tecnología, muy robotizadas, en las cuales si se paga el 10% de la utilidad fiscal neta, estamos hablando de 3, 4 o 5 años de salario para los trabajadores. Entonces está platicando en una fórmula que el empleador tenga la obligación de pagar la cantidad menor que resulte o entre el 10% de la utilidad fiscal neta o entre 3 y 4 meses de salario. Oye, que 4 meses es muchísimo, pues depende cómo lo ves. Pero el tema es que eso manda un mensaje de certidumbre. ¿Qué quiere decir? Yo para planear mi año 2021 o mi 2022, cuando anualice mi nómina, sé que mi nómina actualmente vale 15 meses, por decir algo, los 12 meses, el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional y el paquete de prestaciones, son 15 meses. Si se topa en 3 meses el PTU, yo ya sé que mi presupuesto relacionado de mi nómina en un buen año va a ser 18 meses. No importa, me da certidumbre. Aparte, la fórmula que se le planteó a la Secretaría del Trabajo es una fórmula progresiva y que beneficia a los que menos ganan. Hay que recordar que ya ahorita en el PTU el salario se topa para que el que gane más no se lleve toda la parte de la bolsa del PTU. Esto sigue esa misma tendencia. La fórmula que se le propuso a la Secretaria del Trabajo y que de entrada no le pareció mal es topar sobre 3.5 meses a los trabajadores que ganan menos en salarios mínimos y que vaya disminuyendo a que se tope a un mes para los trabajadores que ganan más, lo cual en la iniciativa privada y en American Chamber lo vemos adecuadamente. Es un tema progresivo para que el que gane menos comparta más de las utilidades. Estoy recapitulando, ¿qué está sobre la mesa? La prestadora de servicios internos, de una vez vayan viendo cómo la desaparecen. Ojo, ahí tienen que hacer un estudio de expertos fiscales, corporativos y laborales para ver si fusionas o si nomás transfieres al personal. Rolando y Montserrat les platicarán un poco más de los requisitos técnicos de esa transferencia de personal, pero hay grupos que están diciendo yo mejor fusiono porque fiscalmente me conviene, o mejor transfiero los trabajadores porque en esta empresa tengo pérdida y corporativamente me conviene. Eso, como ustedes saben, no es una decisión que se toma de un día para otro. Incluso convocar asambleas extraordinarias de accionistas no es sencillo cuando hay inversionistas de otros países. Entonces, por eso digo que el plazo que nos está dando el gobierno es muy limitado para querer cumplir. Nadie quiere decir que necesito tiempo para seguir incumpliendo, sino para poder cumplir. Entonces, la prestadora de servicios internos desaparecida. Seguimos peleando el transitorio fiscal, seguimos peleando el tope al PTU, seguimos peleando que la prestadora de servicios externos tradicional sí pueda realizar actividades principales en picos de temporada, pero que no sean picos de temporada inventados, que realmente le
se acredita ante la Secretaría del Trabajo que si estoy en la agroindustria, en la electrónica, en el call center o en la automotriz, tengo un pedido o viene mi temporada alta, entonces contrataré X número de trabajadores para ese pico de temporada, no para que se queden ahí 5 años. Y también se está pidiendo que estas empresas, el modelo Manpower, pueda hacer contrataciones iniciales, porque sí son una herramienta útil de selección, reclutamiento, aplicación de exámenes y capacitación. Es decir, que haya esa contratación inicial y después se transfieran al contratante del servicio si no es que fue contratado por el pico de temporada. Eso lo vemos remoto. El tema del transitorio fiscal, esperemos que sí se funcione. El tema de la afirmativa ficta en la Secretaría del Trabajo también le vemos viabilidad, y el tema del tope del PTU también le vemos viabilidad. El tema de que el modelo Manpower, Adecco o Kelly subsista como lo estoy diciendo es más un long shot, lo veo un poquito más complicado, pero básicamente son los 4 temas que ya se están discutiendo con la Secretaría del Trabajo, con el SAT y indirectamente con el Seguro Social. Recomendaciones finales. 1. Nosotros consideramos que no se debe haber firmado el documento que se firmó con el gobierno federal el miércoles pasado. ¿Por qué? Porque la iniciativa privada se está obligando a erradicar y transferir a los trabajadores de una subcontratación ilegal que, perdón, al día de hoy, 16 de diciembre, sigue vigente el artículo 12, el 13, el 14, el 15, el 15A, los lineamientos fiscales y de seguridad social y la figura de la prestadora de servicios internos. Entonces, ¿cómo yo puedo firmar ante el gobierno federal que me comprometo a transferir a los empleados si no tenemos una ley aprobada todavía? Se le puede quitar o poner a la ley, aunque sea poco, pero yo no puedo sugerirle a un cliente, sí, ya transfiere a los trabajadores con una iniciativa que ni siquiera se ha discutido en Cámara de Diputados. Total absurdo. Punto número 2 del acuerdo que se firmó. Se abre a consulta, a mí me dan escalofríos cuando escucho la palabra consulta, el tema del PTU, cuando era una situación que ya estaba prácticamente planchada con la Secretaría del Trabajo de toparlo entre 3 y 3.5 meses. Ahí no puedo revelar lo que realmente pasó en la mesa de negociación, pero nosotros mismos como cúpulas empresariales nos boicoteamos el acuerdo que estábamos así de cerrar en el tema del PTU, porque hubo un sector mínimo, pero con derecho a voto en el Consejo Coordinador Empresarial, que se aferró a que nomás fuera un mes. Pues claro que el gobierno no estaba de acuerdo en topar en un mes, ni la misma iniciativa privada está de acuerdo a topar un PTU en un mes. Hay que recordar que ya la ley, existe un tope en el PTU cuando tus ingresos se derivan de arrendamiento o del pago de capitales en temas financieros. Ya lo dice la ley. Entonces, nosotros mismos nos reventamos el tema del PTU. Y el cuarto punto, que ya ayer emitió el SAT un comunicado que se circuló, por lo menos lo circulé en el Consejo de American Chamber, de que dice de que, ojo, no puedes despedir gente en diciembre, porque te las verás conmigo fiscal, laboral, seguridad social y hasta penalmente. Perdón, pero que le expliquen al gobierno federal que haya partes de la economía que son cíclicas, que por ejemplo en la agroindustria, ahorita en el área de las berries estamos contratando trabajadores, pero en el área del pimiento y del jitomate está ya en la temporada baja y se están terminando algo que se llaman contratos por obra determinada, contratos por tiempo determinado. Muchas de las empresas que exportan en diciembre es un mes deliberadamente bajo para darle mantenimiento, para cerrar presupuestos y que en enero o en febrero se retoman las órdenes de compra. Eso ha sido desde los 90 con el TLC. Ahí no tiene nada que ver la subcontratación. Y si alguien leyó el documento que generó el SAT ayer, le echan la culpa de toda la baja de registro ante el Seguro Social al tema de la subcontratación y nadie se pone a hablar de las diferentes actividades cíclicas dentro de la economía. Entonces, por eso sigo sosteniendo que fue un error haber firmado el documento del miércoles pasado en Palacio Nacional, porque cuando nos sentemos con el SAT a volver a insistir en el transitorio fiscal y a explicarle con peras y manzanas
aunque quiera cumplir, no puedo cumplir porque el gobierno federal no está listo, nos va a decir, oye, el 8 de diciembre, ustedes firmaron en Palacio Nacional que ya se comprometían a transferir los trabajadores. Ya tuviste diciembre, ya tuviste enero, ya tuviste febrero, ya tuviste marzo. ¿A poco quieres más meses? No seas goloso. Tú te comprometiste a transferirlos. Sí, pero ¿bajo qué reglas? ¿Bajo qué lineamientos? ¿Cómo pudimos haber firmado un compromiso que no tiene ninguna validez legal? Es más bien un tema político que nos lo van a convertir en legal. Si no hay una ley aprobada, ¿bajo qué reglas? Cualquiera de los tres expertos que estamos aquí, le decimos al cliente, transfiere sobre esto y sobre el otro. La primera pregunta, ¿ya es un hecho? ¿No? Pues casi es un hecho porque no lo quieren cambiar, pero estrictamente no es un hecho porque no se ha aprobado. Perdón, pero qué respuesta tan absurda que te dé un abogado cuando preguntes eso. Y esa es la respuesta que te tengo que dar el día de hoy por ese documento que se firmó. Oye, ese documento, ¿a qué me obliga? No te obliga a nada. Pero en el sector popular nos lo van a restregar en febrero y en marzo, que desde diciembre teníamos que hacer la transición. Entonces, por mi parte, es todo. Si ven que es un tema que apasiona, pues sí apasiona, porque la manera en que está legislado que literalmente nos va a generar un problema en la economía. Va a ser, para terminar, en Brasil, esto se hizo con Lula en el 2013 y resultó tan absurdo que tuvo que haber una contrarreforma a la subcontratación. Y al Senado en febrero de este año y en el verano del año pasado le pasamos los documentos de Brasil. Lo que ustedes quieren hacer ya se demostró que es un fracaso en Brasil. Y terminando y recordando que Canadá y Estados Unidos usan el modelo de la subcontratación. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una reforma responsable, no revanchista, que se adecue a las necesidades y que persiga las malas prácticas. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Pues sí, como bien lo comenta Ricardo, esta iniciativa nos tiene a todos muy entretenidos y nos tiene sin duda dando vueltas para ver qué es lo que vamos a hacer. Vale la pena recapitular que esta no es la primera vez que ha habido reformas en materia laboral. Recordemos que hace muchos años se incorporó este concepto de subcontratación patronal en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, y en el cual también se buscaba y se perseguía el tema de unidad económica. Nos decían, oye, dentro de un grupo de empresas donde tienes una prestadora de servicios interna, tienes a una operadora, una importadora, etcétera, todos los empleados deberían tener derecho a la PTU como si todo fuera una unidad económica. Entonces, esto ya se viene persiguiendo desde hace tiempo. Después incorporan nuevas reglas en la ley del impuesto sobre la renta, en la ley del impuesto al valor agregado, en donde nos dicen que teníamos que ponernos la cachucha de policías y verificar que aquella persona a la que contratáramos, aquella empresa de servicios interna o externa que contratáramos, estuviera cumpliendo con las retenciones de IMSS, Infonavit y ISR. Que si nosotros no corroborábamos que se estaba cumpliendo con las retenciones, nuestro gasto iba a ser no deducible y nuestro IVA iba a ser no acreditable. Entonces ya nos pusieron a vigilar. Después el SAT incorpora el aplicativo dentro de su sistema para que podamos ayudarnos a verificar si se están haciendo estas retenciones. Como esto no funcionara, prácticamente después incorporan la retención del 6% de IVA. Y en esta retención nos dicen prácticamente todos los servicios van a ser sujetos de retención. Y el SAT dijo, ante la duda, retienes. Entonces esto parecía que eran las reglas bajo las cuales estábamos operando para evitar estos esquemas agresivos. Sin embargo, no fue así. Si quieres la siguiente, Verónica, por favor. No fue así. Y entonces, ¿qué pasó? En este tema donde empieza a seguir, está siguiendo, por supuesto, PTU, que aunque no se dijo en la exposición de motivos de manera textual, ya se ha pronunciado el gobierno federal de que sí está persiguiendo la PTU, el tema de retenciones de impuestos sobre la renta y retenciones de seguridad social. Entonces, para poder erradicar este tema, pues prácticamente nos dicen, ahora todo el concepto subcontratación va a ser no deducible y aparte va a ser un acto ilegal. Nosotros conocemos una definición de subcontratación, que es la que existe en la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, ahora incorporan una nueva definición dentro de ley fiscal, donde nos dicen, ahora esta es la nueva definición de subcontratación y está prohibido. Lo único que te voy a permitir es contratar servicios especializados. Y aquí se convierte en un tema bien complicado. Porque primero, actividades especializadas, ¿qué son?
Entonces, no hay una definición clara de qué es una actividad especializada. Solamente nos dicen que para hacer actividad especializada debe de contar con una autorización de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social bajo no sabemos qué reglas, como bien lo comentaba Ricardo. Estas reglas se van a emitir en 4 meses y después 2 meses para que los contribuyentes puedan ir y solicitar por esa autorización de prestador de servicios especializado. Entonces, no sabemos qué es especializado. Y punto número 2, nos dicen, ok, una vez que tengas la autorización de prestador de servicios especializado, tendrás que prestar servicios a alguien que no esté relacionado con tu actividad principal o con tu giro, con tu core business. Y esto se convierte en un tema, porque me voy a regresar un poquito a los orígenes. Para que un gasto sea deducible, tendría que estar relacionado con la actividad principal que yo tengo. Yo tendría que contratar un servicio que tendría que estar relacionado para ser deducible. Entonces, estas dos ideas se contraponen, porque ahora resulta que puedo contratar una actividad especializada, pero que no esté relacionado con mi actividad principal. Entonces, esto es definitivamente una opinión contraria. ¿Y luego qué pasa? Para definir si está relacionado o no con mi actividad principal, tampoco hay reglas particulares. Y esto es, yo puedo tener una actividad principal, como bien lo comentaba Ricardo, en el acta constitutiva, donde vienen muchísimas actividades. Tengo una actividad principal cuando me doy de alta ante el SAT, y posiblemente si yo me voy a mis estados financieros, voy a observar que el mayor porcentaje de mis ingresos puede ser que esté relacionado con una actividad principal que no es ni la de alta ante el SAT, ni tampoco la de mi acta constitutiva. Entonces, esto se convierte en un tema complicado de definir, de qué debo entender por actividad principal. Y esto hemos platicado con algunos de nuestros clientes y se convierte en un tema bastante complicado, porque hay empresas incluso, por ejemplo, de electrónica o de informática, que se dedican a prestar servicios únicamente a empresas que hacen lo mismo, pero en una escala mayor. Entonces lo ayudan con ciertos procesos de su propia actividad. Y esto dicen, oye, pues ahora ya no le puedo prestar servicios a alguien, o sea, quien es mi principal cliente, pues resulta un tema bastante complicado y que sin duda a todos los pone en problemas, ¿no? ¿Qué pasa? En este periodo de transición, que bien lo comentaba Ricardo, es sumamente importante definir. Hoy existe algo que son 4 meses para que se emitan reglas particulares para obtener la autorización de proveedor de servicios especializados. Sin embargo, en estos periodos de 4 meses se pudiera entender como un periodo de transición, pero esto es más enfocado a los outsourcings, que son los que realmente van a querer ir por esa especialización. ¿Qué pasa si yo tengo un insourcing? Donde mi insourcing presta, vamos a pensar, servicios administrativos. Si tengo una empresa meramente administrativa para mi grupo, ¿podría ir por esa autorización? Tampoco es claro, porque posiblemente lo que no le va a gustar a la autoridad es que siga haciendo eso, que yo no tenga una empresa que tenga todos mis administrativos, que me preste servicios especializados administrativos, pero me van a decir, tú eres el único patrón. Entonces, claramente no te deberían estar prestando servicios a ti. Esa empresa posiblemente no se le dé la autorización. Entonces, pareciera que este periodo de transición solamente de 4 meses solamente está para los outsourcings. ¿Qué pasa con los insourcings? Los insourcings prácticamente van a tener que migrar a sus empleados a las empresas operativas. Y aquí se convierte en un tema a planear, sin duda, y que nosotros estamos viendo con varios de nuestros clientes de qué opciones se tienen. Una opción, diríamos, bueno, fusiono la empresa de servicios en un esquema muy, muy sencillo, donde yo tengo una empresa operadora, una empresa de servicios, y vamos a pensar que mi empresa operadora es perdedora para efectos fiscales. Bueno, pues tengo 2 opciones. Fusiono mi empresa de servicios o hago una transición de mis empleados de la empresa de servicios a la empresa operativa. Y volvemos al tema de tiempos. Una fusión para efectos fiscales, este es el pronunciamiento no solamente de tribunales, sino también de la autoridad, es cuando lo acuerdan las partes. Sin embargo, para que surta efecto son 45 días. Entonces, posiblemente no estamos, o sea, si quisiéramos a que en enero ya estuviéramos con todo acomodado, pues claramente no nos da el tiempo, porque ni nos da los 45 días. Las autoridades fiscales se van a mediados de diciembre de vacaciones, entonces estamos en imposibilidad práctica de poder realizar una fusión. Si quisiéramos hacer una transición de los empleados, una sustitución patronal, pues también los tiempos se nos vienen encima, ¿no? Sin embargo, sí podemos planear. Ahora, vamos a pensar que este es un esquema sencillo donde yo tengo una empresa operativa perdedora.
Pero ¿qué pasa cuando tengo una empresa operadora, una empresa importadora, otra empresa maquiladora, otra que tiene la autorización IMEX? Vamos a pensar que tengo varias empresas donde ¿cómo puedo segregar a mis empleados en las diferentes empresas? Y esto también se convierte en un tema práctico, de que posiblemente va a haber disgustos en que algunos empleados digan, ¿por qué me voy a ir a la empresa importadora y no me voy a la operadora que genera mayores utilidades para repartos de PTU? Entonces se convierte en un tema de planeación importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una empresa importadora en la que dices, yo tengo la autorización para hacer mi padrón de importadores para poder importar mi mercancía y después la mando a la comercializadora? Y en esta empresa posiblemente no necesito empleados, porque es una empresa que opera con la gente de aduana, que opera prácticamente incluso con prestadores de servicios especializados. Puede ser que yo requiera un director general que no tenga derecho a PTU en esa empresa por ley, y esto estaría cumpliendo con ley o no. ¿Por qué yo tengo que tener empleados en una empresa que posiblemente no los requiere? Entonces, esto se convierte en un tema de que pareciera que tengo que tener empleados en todas mis empresas operadoras, en todas mis empresas. Ya no puedo tener una empresa meramente de servicios o una empresa operadora, importadora, etcétera, que no tenga sus propios empleados. Entonces, pues claramente esto duplica costos a nivel de operación, duplica costos también a nivel de PTU, si es que esta limitante no se establece de manera adecuada, y pues claramente lleva un tema administrativo mucho mayor. Ahora, es importante mencionar que si esto no se cumpliera, la autoridad está infringiendo varias multas, prácticamente por no cumplir con cada uno de los requisitos que nos ha solicitado, y también ha tipificado el seguir realizando estas prácticas como un delito fiscal. Entonces, no nada más tenemos el no acreditamiento del IVA, la no deducibilidad de impuestos de la renta, tenemos la imposición de multas y tenemos la tipificación de esto como delito fiscal. El siguiente, por favor, Verónica. Y bueno, aquí es donde platicábamos de los diferentes escenarios que tenemos. ¿Qué otro tema es importante, que creo que es importante definir? Nos dicen que para que exista una sustitución patronal, tiene que haber una transferencia de bienes. Y esto también es bastante raro, porque hay empresas que son prestadoras de servicios que no tienen sus propios bienes, que tienen un arrendamiento por el inmueble, que rentan las computadoras, que no tienen inmuebles o muebles, bienes propios. Entonces, si yo quisiera transferir a los empleados y no tengo bienes, ¿cómo voy a hacer una sustitución sin transferencia de bienes? Cuando esta condición me la están poniendo dentro de la nueva disposición. Otro tema que es también importante definir es que nos dicen que esta transferencia, justo en esta carta que se firmó tripartita, el acuerdo tripartita, nos dicen, oye, tienes que empezar a migrar a todos tus empleados a la empresa operadora. Las empresas se comprometen a empezarlo a hacer. Sin embargo, también nos ponen la condicionante de que también a cierre de año se pide que no se hagan despidos y que de hacerlos, pues esto puede tener incluso consecuencias penales. Entonces, claramente no nos están dando un periodo para que podamos migrarnos. O sea, el periodo para migrarnos no es en diciembre, no es en enero, no es en febrero. Es decir, muchas de las empresas están esperando a que se emitan las reglas para poder hacerlo de manera correcta, a que se emitan reglas para saber si una empresa puede no tener empleados o puede tener, ejemplo, un director general, como en el caso que les comentaba de la importadora, y aún así puede no necesitar empleados, puede operar con servicios especializados. Entonces, es un tema bastante complicado, ¿no? Otro tema, por ejemplo, es si yo tuviera una empresa operadora que no importa, pero tiene una importadora, pero vamos a pensar que por temas prácticos decide también ir por su padrón de importadores en la empresa operadora, porque pudieran cancelar cualquiera de los dos y entonces necesita seguir operando, que no se quede la mercancía varada en la aduana, pues entonces dentro de su actividad de acta constitutiva tendría que mencionar que también importa. Entonces yo ya no podría contratar a mi importadora. Es decir, esto pone muchos retos a nivel práctico de qué podemos hacer y qué no. Y sin duda creemos pues que lo importante de esto es empezar a hacer análisis de costos, de cuánto me cuesta mover a mis empleados de una empresa de servicios a una empresa operadora. De si yo tengo un grupo en el que tengo varias empresas de servicios o una sola y tengo varias empresas
que operan a diferentes niveles, comercializadora, maquiladora, importadora y demás, bueno, pues empezar a ver cuáles de mis empleados tengo que empezar cómo mover mi nómina, que haga sentido, cómo hago que esas empresas sean a su vez operadoras. Si yo soy una empresa de outsourcing, que actualmente presto servicios de outsourcing a diversas compañías, cumpliendo con mis retenciones de seguridad social y mis retenciones de impuestos sobre la renta, ¿cómo puedo convertirme ahora en un prestador de servicios especializado? Posiblemente tengo que crear varias empresas especializadas en aquellos negocios que realmente pues sean un negocio para mí, que me representen, que pueda seguir operando. Entonces, posiblemente voy a hacer una especializada electrónica, otra especializada de ingenieros no sé, informática, otra de administrativos, etcétera. Entonces, tendría que empezar a reestructurar mi negocio. Esto sin duda conlleva para todas las empresas un reto en cómo vamos a reestructurar nuestros negocios. Cada caso me parece que se evalúa de manera particular. Esto es un traje completamente hecho a la medida y también pues auxiliarnos con los expertos para ver cómo lo podemos hacer de la mejor forma, cuánto nos va a costar mover a los empleados, en qué casos tengo que hacer contrataciones y en qué casos tengo que hacer sustituciones patronales, cuáles son los trámites que tengo que realizar y, por supuesto, dependiendo cada localidad, qué trámites voy a tener que hacer de manera presencial y que no podría hacer de manera electrónica. Esto es importante porque, bueno, estamos en un periodo complicado de COVID, donde adicionalmente a que pues nadie quiere salir y eso es lo correcto, pues sí tenemos que hacer trámites de manera presencial en algunas localidades. Entonces, pues el mensaje aquí es empezar a hacer estos análisis, empezar a planear, porque prácticamente esperando que exista un periodo de transición y que existan reglas de manera más rápida, pasando febrero, que es el acuerdo de que se discuta todos estos temas antes de febrero, para que en febrero prácticamente ya vengan discutidos los temas, pues tenemos que empezar a planear. Nuestro worst case escenario es el que tenemos hoy en día, y sin duda sobre eso tenemos que planear, porque incluso el límite de PTU que comentaban de, bueno, en algunos casos da el irracional de hasta 4 o 6 años de salario, pues no sabemos si se va a mover, porque definitivamente esto podría conllevar incluso un movimiento constitucional, que no sabemos si va a suceder, ¿no? Entonces, con lo que tenemos hoy, tenemos que empezar a planear. De ahí todo lo que planeemos diferente a cómo se vayan emitiendo las reglas particulares, creo que nos lleva a mejores escenarios, pero sin duda lo que sí es una responsabilidad de hacer hoy en día es comenzar a ver qué es lo que podemos hacer, cuánto nos va a costar, cuál es nuestro worst case escenario y qué opciones tenemos. Inclusive el tema de una fusión, bueno, pareciera que no, pero también pudiéramos decir que sí es cuando lo acuerdan las partes, que ese es el pronunciamiento de tribunales y de la autoridad fiscal y empezar a ver cuáles son nuestras opciones. Entonces, esto es por la parte fiscal y bueno, también vamos a platicar otros temas, Ricardo. Bien, pues me ayudan por favor, Verónica, con la siguiente lámina. Y bueno, pues acá vamos a platicarles sobre algunas opciones pues, que creemos que son muy posibles que se den. Y de principio, pues las disposiciones que la iniciativa de reforma propone en materia de contratación de servicios especializados. En el entendido, como ya se habló, que estos servicios no corresponden a tareas que ayuden a ejecutar el giro o actividad de la empresa. Los servicios especializados más comunes que se contratan en el medio empresarial en México, pues ya lo platicamos, son los servicios de limpieza, vigilancia, comedor, transporte, pero también existen las obras o los proyectos temporales que creemos que podrían encasillarse en esta parte, y todos los que en su momento se definan en el reglamento que se tiene que emitir si esta iniciativa es aprobada, que pensamos que sí. Y aquí, fíjense que se puede uno encontrar con un montón de servicios o trabajos que el propio reglamento tendría que definir o especificar en una cadena de suministros de una operación empresarial, de una compañía. Pues pueden venir servicios como IT, servicios de mantenimiento de maquinaria, logística, jardinería y un largo etcétera. Aquí es donde
pues está una incertidumbre todavía para ver si van a ser esos 4 básicos que ya se platicaron o qué tanto se van a poder incluir. En la diapositiva siguiente nos dimos a la tarea de pues, recabar pues, algunas consideraciones. ¿Me ayudas con la siguiente, Vero, por favor? Algunas consideraciones que hay que tener en el momento en que contratemos estos famosos servicios especializados. ¿Y qué tendríamos que crear de manera estructural en nuestras empresas? Pues tendríamos que tener un área de compliance interna en donde pues tendríamos que generar y resguardar información por cada proveedor de estos servicios. El primero digamos, el primer documento que debemos de tener en este expediente por cada uno de los proveedores debería de ser pues esta ya famosa autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que nos tendría que proporcionar el proveedor. Esperemos que esta autorización se convierta en un registro, es decir, un registro de buena fe y no tanto una autorización para que fuera ágil. Además de tener esta copia de la autorización que se entiende que tendría una vigencia de 3 años y habría que renovarse, habría que conservar los FDIs del pago de nómina de los trabajadores que ejecutaron los trabajos que nos están prestando, las declaraciones del entero de las retenciones y el pago de cuotas obrero-patronales, que nos estuviéramos aquí fungiendo como auditores de la propia autoridad al llevar este control. Y bueno, recordando que si no tenemos el primero de los documentos, nuestro gasto sería no deducible, por lo tanto sería pues el documento principal. Esa es una de las preocupaciones. Y bueno, en la siguiente diapositiva, por favor. Tendríamos que tener también copia además de la copia de la autorización para efectos del IVA, copia de la declaración de IVA de manera mensual, el acuse de los pagos que corresponden a la contraprestación. Como saben, también se tienen que preparar o resguardar la información trimestral del Seguro Social, el formato PC01, que ya tiene desde el 2009 aplicándose. Para temas de Infonavit tenemos la información del CIRESO, aunque ahora en la iniciativa cambiaría a la modalidad cuatrimestral, lo cual nos parece un poquito confuso porque normalmente este tipo de información era trimestral, pero bueno, aparentemente cambiaría. Y además de otro tipo de obligaciones, particularmente las estatales, desde el 2017 en Jalisco, por ejemplo, cuando se prestan servicios de outsourcing, o más bien cuando se reciben servicios de outsourcing o de subcontratación, tenemos que realizar la retención del impuesto estatal y por lo tanto, pues eso también podría ser parte de nuestro expediente. Pues en resumen, vamos a tener una carga administrativa adicional por cada proveedor y pues vamos a fungir como auditores de la autoridad del gobierno que ya mencionamos, por lo que se sugiere prepararse para afrontar estas nuevas actividades, probablemente si ya se tiene el área, reforzarla o incluso intentar internamente crear los procedimientos necesarios para llevar este control. Algo bastante común, incluso desde antes de esta propuesta de reforma, era que antes de hacer el pago mensual de las facturas, pues recabar información de este tipo para asegurarnos que nuestro proveedor cuenta con el cumplimiento completo de sus obligaciones. Entonces esto digamos que ya sería no un requisito o un control administrativo, sino además también pues un requisito para poder solventar el estar contratando empresas que presten servicios especializados. Siguiente diapositiva, por favor.
Y bien, bueno, ya hemos platicado también del tema de la transición de empleados o sustitución, perdón, patronal. En este caso, pues les vamos a dar las recomendaciones que creamos convenientes, que creamos son convenientes, especialmente para la estructura del insourcing, que ya vemos que a pesar de que no hay reglas, pues es una figura que va a desaparecer o que está, digamos, básicamente en vías de extinción, derivado de todas las negociaciones que se han dado, de las que platicó Ricardo. Y bueno, aquí aparentemente vamos a tener este par de opciones. Siguiente lámina, por favor. Bueno, ¿y en qué consiste esta sustitución patronal? De entrada, pues, tendríamos que hacerla, hay básicamente dos maneras de hacerlo. Tenemos que tener la forma AMSRT, en donde vamos a hacer el aviso de esta sustitución patronal. La podemos hacer de manera presencial y aquí, dependiendo del número de centros de trabajo, en cada subdelegación donde los tengamos, tendríamos que hacer el trámite. Y afortunadamente en este año se ha activado el medio del escritorio virtual, donde también es posible realizar este trámite. Dependerá aquí de si tenemos habilitado o no la opción. Necesitamos la fiel del representante legal para hacerlo. Una vez que hacemos esta transición de sustitución patronal en el IMSS, podríamos proceder en presentar la sustitución patronal ante el Infonavit. También lo podemos hacer de manera electrónica por medio del portal. Y aquí lo que hacemos es dar un aviso de sustitución, lo que obtenemos a cambio es un acuse de asociación de registros patronales. Simultáneamente deberíamos de hacer en la otra institución que tenemos o la obligación de inscripción, que es el Infonacot. En este caso, el Infonacot no tiene definido ese proceso de manera, digamos, como predeterminado. Lo que tenemos que hacer es dar una alta nueva de patrón, y una vez de que hicimos esa alta, tendríamos que hacer el aviso de sustitución patronal por medio de un escrito. Si se dan cuenta, pues tenemos que hacer todo este trámite en tres instituciones distintas, además del Estado. En este caso, por ejemplo, en el caso de Jalisco, lo haríamos de manera presencial. No existe una modalidad en línea todavía, pero pues tendríamos que revisar en nuestra estructura organizacional, en los centros de trabajos que tengamos en los diferentes estados, porque sobre todo los estados del centro del país, como es Estado de México, Ciudad de México y Puebla, pues ya podemos hacer estos trámites de manera electrónica. Entonces, aquí lo interesante es hacer nuestra planeación de presentación de trámites, poder verificar en dónde podemos hacerlo de manera electrónica o en línea, y los otros en donde tendríamos que hacerlo de manera presencial, dependiendo de cada caso. Esto sería para el caso de la sustitución patronal. Algo importante, si me ayudas, Vero, con la siguiente lámina. Es el tema de las altas y bajas de trabajadores, ¿no? En algunos casos, y depende mucho del criterio de cada subdelegación, el propio Seguro Social, el personal del Seguro Social, al presentar el aviso de sustitución, realiza la transferencia de los empleados directamente, sin necesidad de que el empleador haga la baja del registro anterior y el alta en el nuevo. Sin embargo, lo que parece ser más común es que el Seguro Social nos indique que estos movimientos los tiene que hacer el empleador, en donde damos el alta en el nuevo registro, y una vez confirmada la presentación del alta, procedemos a dar la baja. Entonces,
cualquiera de las dos opciones. Incluso nosotros en la práctica hemos tenido el caso en donde se hace una sustitución patronal en un empleador que tiene muchos registros patronales, y en una u otra subdelegación es distinto la manera el criterio de trasladar los trabajadores. Esto es el caso de la sustitución patronal en la que se entiende que hubo una transferencia de activos y además que el giro mercantil o el giro principal de la empresa se conserva entre patrón sustituido y patrón sustituto. En la siguiente lámina vamos a ver la otra opción que tenemos, que es el simple traslado de trabajadores. Y volviendo al término que la ley del Seguro Social nos define, que si no existiera entonces este traslado de bienes, ni tampoco se mantenga el giro mercantil, pues lo que procede, entenderíamos, es trasladar a los trabajadores del registro de la insourcing, por ejemplo, al registro operativo, y en esa parte pues tendríamos que dar de alta a la empresa beneficiaria de los servicios en caso de que no estuviera dada de alta. Y en las 4 instituciones gubernamentales que ya platicamos, lo que viene siendo el Seguro Social, obviamente el Estado, la Secretaría de Finanzas del Estado, en donde está el centro de trabajo, el Infonavit y obviamente el Infonacot. Aquí en este caso también lo que creemos que debe de pasar es pues dar de alta a los trabajadores, baja en el registro anterior, y pues lo que se pretende también es mantener los beneficios de los trabajadores y por tanto la antigüedad. Para hacer el traslado de los trabajadores, pues bien importante mantener los factores de integración que corresponden a la antigüedad de los mismos, así como los salarios variables para que no se vean afectadas las contribuciones o aportaciones que tengamos que dar. Y pues terminaríamos dando de baja los registros de la empresa de insourcing y pues en algunos casos, si no existió la fusión, pues probablemente esta entidad tendría que liquidarse y pues esa sería como la siguiente opción en el caso de que la sustitución patronal no aplique. No es sencillo de definir. Aquí en este caso sí se recomienda platicar con sus abogados laboristas especialistas en el tema para ver cuál de los casos es conveniente. También el área fiscal es importante, como ya se mencionó, para ver si tenemos por ahí empresas que están en pérdida o si tenemos un corporativo pues con una estructura más complicada, pues todavía define, digamos, nuestros asesores definen cómo actuar. De mi parte sería todo. Yo creo que podríamos continuar con las preguntas. Me parece que hay varias en el chat. No sé, aquí, permítanme ver si tenemos algunas. Sí, antes también digo que en lo que haremos las preguntas, me gustaría nada más agregar algo que es muy relevante, ahorita que comentabas de qué pasa, ¿no? Cuando hacemos la sustitución patronal de los empleados o en su caso una recontratación y demás. Hay varios temas que hay que negociar. Uno de ellos es negociación con sindicatos, realización de nuevos contratos y también en el tema operativo. En la empresa de servicios yo tengo creadas provisiones que están relacionadas con los empleados, que van a ser deducibles cuando se paguen. Si yo hago una sustitución patronal fast track, ¿quién va a hacer el pago de esas provisiones? ¿Quién va a hacer el pago de sueldos? ¿Lo va a hacer la empresa de servicios o la operativa? Porque si lo hace la empresa de servicios, posiblemente ya no va a ser deducible porque ya no van a ser sus empleados. Si lo hace la empresa operadora, voy a tener un doble gasto y solamente una deducibilidad. Entonces, posiblemente también tengo que pensar en si tengo que hacer un convenio transaccional entre las partes por el periodo en que transito a los empleados para asegurar que esté haciendo deducibles esos gastos. Eso me parece sumamente relevante y algo que también me parece relevante es este movimiento que haga. Fusión de empresas, sustitución patronal, cualquier movimiento que haga, posiblemente, y desde mi punto de vista, desde las nuevas reglas de esquemas reportables, a pesar de que no estoy haciendo una reestructura para no
para pagar menos impuestos, que es la premisa de los esquemas reportables. Esto es una reestructuración en la que posiblemente como asesores o como empresa voy a tener que reportar como un esquema reportable. Y bueno, pues definitivamente digo que ahorita yo creo que Ricardo podría andar más en ese tema. ¿Qué posibles mecanismos de defensa tenemos? Y posiblemente estos mecanismos de defensa tampoco nos suspendan plazos. Esto es importante tenerlo muy claro porque tenemos que poner atención en qué planeación podemos empezar a hacer. Bien, y saben que estoy viendo acá una pregunta de César Lara y creo que lo habíamos también discutido con Ricardo en sesiones previas. ¿Qué tiene que pasar, por ejemplo, cuando contrato ya directamente un trabajador, por ejemplo, de una empresa, de una agencia como ADECO, Manpower? Si debo de respetar la antigüedad, si debo de darle un finiquito, por ejemplo, ¿no? Ahí Ricardo, creo que tenías, una opinión bastante conveniente en ese sentido. Si traslado trabajadores, ¿debo o no finiquitarlo? ¿Qué opinas en este caso? Y digo, tratando aquí de responderle a César la pregunta. Ahí se recomienda reconocer la antigüedad y no indemnizar, porque sería un absurdo pagarle los 3 meses y en algún caso hasta los 20 días por año. Lo que se recomienda es un reconocimiento de antigüedad o la figura de la sustitución patronal individual, porque hay que recordar, y aquí Rolando les puede completar, cuando es la sustitución patronal de manera colectiva, el Seguro Social se pone insufrible, te pide cualquier cantidad de documentos que la Ley Federal del Trabajo no pide, entonces se recomienda hacer reconocimientos de antigüedad o sustituciones sustituciones patronales individuales. No se tiene que pagar ni primas ni partes proporcionales de indemnización, sino que el patrón, que al final del día era el beneficiario último de los servicios, es el que carga la contingencia laboral. Ahí lo que se tiene que ver, y aquí Rolando y Montserrat me pueden completar, es que tiene que haber las provisiones de una empresa a otra desde el punto de vista como cuenta fiscal, pero desde el punto de vista laboral, lo que se recomienda es decir, tu patrón ahora es esta empresa, aquí hay un documento que tienes el mismo salario, el mismo ingreso y esta antigüedad y laboralmente estás cubierto, pero tienes que ver las implicaciones ante el Seguro Social y las implicaciones fiscales de las provisiones de los pagos por realizar. Si quieres, Montserrat o Rolando completar al respecto, pero por ningún motivo indemnizar. Son gastos adicionales que al final del día no estás solucionando el problema y te está costando flujo. Sí, correcto. Aquí la sugerencia es hacer una sustitución patronal, pero en esta planeación es muy importante ver no solamente los gastos de hacer la sustitución patronal de los empleados porque aquí hay una pregunta que decían, tengo varias empresas operativas, ¿qué hago? ¿Recomiendan una sustitución? ¿Cómo lo hago a diferentes empresas? Esto es un traje hecho a la medida. Prácticamente tengo que ver qué herramientas de trabajo, empleados, herramientas de trabajo, activos, necesito en cada una de las empresas para poder operar sin una empresa prestadora de servicios interna, y entonces en esa planeación ver hacia dónde voy a trasladar a los empleados. Y también en esa planeación ver qué gastos, no solamente de la transición de los empleados, sino qué gastos tengo en la empresa de servicios que planeaba realizar, como son retenciones, como es seguridad social, como son inclusive la renta de activos, como son todos los contratos que yo pudiera tener relacionados con los empleados que voy a tener que transmitir en la sustitución patronal. ¿Y qué cosas no puedo transmitir? Ejemplo, una provisión. Bueno, posiblemente tengo que hacer, insisto, un convenio entre partes con un markup, porque son partes relacionadas, en la que por ese periodo de transición alguna de las empresas va a hacer los pagos por cuenta de la otra, porque de otra forma voy a tener dobles gastos y no deducciones. Rolando, no sé si te das algún comentario en este punto. Sí, bueno, cuando contratamos a una empresa de outsourcing puro, pues en cada factura nos van cobrando algunos beneficios que se anualizan, como puede ser el aguinaldo o las vacaciones y la prima que corresponde. Yo sugeriría que si vamos a reconocer la antigüedad, pues revisar esa parte con su agencia para que les retribuyan esas contribuciones. De lo contrario, estarían pagando las doble, ¿no? Esa parte yo creo que sí se tendría que cuidar. Y de alguna manera, pues el interés del empleado es conservar la antigüedad. Yo creo que por un tema de clima laboral,
pues sería lo concerniente, pero creo que bien lo han dicho, son trajes a la medida el poder decidir si se respeta o no la antigüedad dependiendo de cada situación. Si tenemos un empleado temporal, pues definitivamente podríamos omitir esa parte tal vez. Creo que la mayoría de los casos sí sería lo legalmente pues más certero, estimo, pero sí, es un traje a la medida el poder definir la estrategia en cada uno de los negocios, ¿no? Sí, aquí comentan un tema que dicen, bueno, ¿y qué pasa si pago todas las provisiones y luego, a excepción de la prima de antigüedad, ¿no? Eso también digo, claramente en un gran escenario vamos a pensar, cerramos año, pagamos todas las provisiones correspondientes al cierre de año y me voy a hacer una sustitución patronal a inicio de año. Ese es un gran escenario. Recordemos que estamos a 16 de diciembre. Entonces, por eso decíamos que es muy importante planear y si ya puedo hacerlo, si yo soy una empresa que tengo una operadora y que tengo una empresa prestadora de servicios nada más, bueno, pues mi escenario es muy sencillo, no hay mucho para dónde hacerse, entonces sí puedo empezar a hacer esta planeación en la que me equivalga a menos costos y a menos dudas en cuanto a qué pasa con las provisiones. Aquí hay una pregunta de ¿qué implicaciones tendría esta reforma para clientes internacionales que no cuentan con registro nacional? Me imagino a que no cuenten con un RFC en México. Claramente, y digo aquí, Ricardo, tú también podrás dar un poco más de luz al punto, yo creo que esta reforma, esta iniciativa de reforma está enfocada a contribuyentes mexicanos. Está enfocada a que aquellos que son prestadores de servicios insourcing o outsourcing vayan por esta autorización de prestador de servicios especializados y que se dejen de realizar esas prácticas. ¿Qué pasa si tengo un proveedor de un servicio del extranjero? Pues recordemos que esto lo que quiere soportar es deducibilidad y acreditamiento. Y a algún extranjero, vamos a poner el ejemplo, Estados Unidos, él tiene sus propios requisitos de deducibilidad y de acreditamiento que no están sujetos a las reglas mexicanas. Entonces, pues prácticamente eso no es algo que impactaría a él, y en México yo reconozco el ingreso. Ricardo, no sé si quieras adicionar algo a esto. Nosotros hemos señalado, como dije al inicio de mi intervención, que esto va a generar mayor informalidad. Aquí en Guadalajara hay un socio de American Chamber que lleva muchos años afiliado y que su core business es contratar ingenieros mexicanos para empresas de tecnología que nunca se van a venir a México. ¿Por qué? Porque no les interesa, porque no tienen el presupuesto, porque no tienen la necesidad de constituir una empresa mexicana para 3 ingenieros. Y también esta empresa sirve como puente para cuando una empresa extranjera se quiere venir. Todos ustedes saben el viacrucis que es instalarte en México. Entonces, como muchas veces el mercado no te espera a que las autorizaciones estén, esta empresa tiene 2 principales core business. Tener ingenieros mexicanos de empresas extranjeras. Estos ingenieros son empleados de esta outsourcing especializada. Se les paga el seguro social completo y se les retiene el impuesto sobre la renta completo y están al 100%. O bien contrata a los ingenieros de manera temporal mientras la empresa extranjera acaba de asentarse en México con toda la permisología que es inacabable, y después los transfiere al cliente. Bajo este modelo, este tipo de outsourcing corre el riesgo de desaparecer. ¿Y qué creen que va a pasar con los 700 ingenieros que ahorita pagan impuestos y pagan seguro social? Se van a migrar a la informalidad, porque la empresa en Ucrania, la empresa en Francia y la empresa en Estados Unidos, ellos le van a depositar al ingeniero mexicano y el ingeniero mexicano ya sabrá qué hará desde el punto de vista fiscal. Acuérdense que en Estados Unidos, en la mayor parte de los países de Europa, el tema fiscal parte de una buena fe y es mucho más sencillo deducir y acreditar gastos que aquí toda la inacabable lista de requisitos para evitar la evasión fiscal. Entonces, este es el mejor ejemplo de por qué esta iniciativa, si pasa como está, va a perder empleos formales y va a generar mayor informalidad y menor recaudación. Le planteamos este caso concreto en la Secretaría del Trabajo
Y la respuesta, hasta me da pena decirlas, textualmente dijeron, pues que se vengan esas empresas a México. Pues no se pueden venir esas empresas a México porque a la naturaleza de su negocio a lo mejor son una microempresa en Francia, en Ucrania o en Estados Unidos, que lo que les interesa es aprovechar en el buen sentido la mano de obra calificada de los ingenieros mexicanos, que aparte son hipercreativos y que en esta empresa que les estoy comentando, el ingeniero que menos gana, yo creo que gana 70,000 pesos al mes, para que vean lo poco pensada de la reforma. Ahorita en el chat puse que los que promueven esta iniciativa jamás han creado un empleo formal en su vida. Y sí se corre el riesgo de que desaparezcan esas empresas. Yo he estado explorando de que el ejemplo que le estoy poniendo sea un tema que se considere especializado. Yo creo que sí debería ser especializado, pero bueno, como hemos dicho a través de esta plática, no tenemos los lineamientos de operación para la especialización, por eso es tan complejo y complicado y riesgoso sugerir un tema contundente a un cliente, porque no sabemos ni siquiera cómo, vuelvo a insistir, ni siquiera la Secretaría del Trabajo se ha puesto a pensar en los lineamientos de la especialización. Ahorita estamos todavía en la negociación de la esencia de la reforma y las reglas de especialización es una consecuencia de la misma. Correcto. Y hacen otra pregunta de qué pasa cuando yo tengo mis empresas operadoras, vamos a pensar que todas tienen empleados, pero yo contrato por fuera servicios de cálculos de nómina, servicios de cálculos de impuestos, servicios de contabilidad, estos servicios son especializados. Estos no deberían entrar dentro de esta bolsa de la reforma. Esto está enfocado a servicios insourcing y outsourcing. Recordemos esto, es subcontratación. Este tipo de servicios no son subcontratación, son servicios especializados, entonces no tendría problema en seguirlos contratando. Sí, ahí me permito añadir, cuando comenté la primera capa de la cebolla, de lo que es entendible para todos especializados, por el tiempo no comenté una segunda o tercera capa de la cebolla. Una segunda capa de la cebolla es muy común el tema de la tecnología de la información, IT, usando el pochismo, ahora TIC, de acuerdo a la reforma laboral del teletrabajo, tecnologías de la información y la comunicación. Ya le pasé a Vero la nota sobre teletrabajo, a ver si la puede poner aquí en el chat para pegarlo como documento. Yo lo intenté, pero mis limitaciones en tecnología de la información y de la comunicación no me lo dejó, pero puede haber incluso una tercera capa de la cebolla, como el ejemplo que dijo Montserrat, o también una empresa jalisciense que genera aceites automotrices y que patrocina Checo Pérez. Ellos, dentro de su especialización, hacen el aceite, lo embotellan y mandan pegarle la calcamonía de su marca a una tercera empresa. Eso se puede considerar especialización porque el core business es la generación de aceites automotrices, no la pegada de la calcamonía. Por eso, en el documento que le mandé a Vero, al final de la opinión, viene una matriz para que ustedes se autodiagnostiquen en el tema de cuál es mi objeto social o mi actividad preponderante. 2, utilizo prestadora de servicio interno y sobre qué términos, qué facturo y qué actividades. 3, utilizo prestadora de servicios externos, qué actividades, qué me facturan y cuántos trabajadores. 4, utilizo empresas especializadas, como le explicamos en esta mañana, qué me facturan y cuáles son. Y 5, recordarles que la subcontratación agresiva será perseguida incluso con temas penales mucho más agresivos. Creo que esto no lo comentamos. Acuérdense que hay prisión preventiva oficiosa. Eso en español quiere decir que no puede salir como fianza. Es más grave para el Estado mexicano que tengas una estrategia de subcontratación a que trafiques heroína de aquí a California. Hay penas hasta de 12.5 años de prisión y multas hasta de 40,000 UMAS, que son prácticamente 3,5 millones de pesos. Entonces hay que sí ver ese diagnóstico como traje a la medida, como bien comentó Monse y Rolando, para ver qué empresas sí puedes tercerizar actividades en la segunda o tercera capa de la cebolla. Sí, yo también agregando al tema, definir también que los servicios profesionales especializados, como pueden ser el médico, que en ocasiones tenemos la obligación de contratar cuando excedemos de
perdón, de 100 trabajadores. Los contadores, obviamente los abogados, pues es un servicio especializado y profesional. Esa parte nos ayuda también a excluirlos de este tema de la subcontratación. Sí, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si soy un outsourcing y como otras outsourcing me preocupa que a partir del día 1 mi factura ya no sea deducible? Esto justamente es lo que decía Ricardo. Tenemos un periodo de 4 meses para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita las reglas para solicitar la autorización de ser prestador de servicios especializados. Estos 4 meses está enfocado a outsourcing, prácticamente. Ahora, ¿qué pasa? Si este periodo de transición es para efectos laborales, no necesariamente para efectos fiscales. Entonces, claro que tenemos ese riesgo. Nuestra recomendación es, no nos esperemos hasta febrero o marzo a ver qué pasa, sino hoy empezamos a planear. Si ya sabemos que siendo un outsourcing, no es que voy a dejar de operar, voy a operar de manera diferente. Ahora voy a ser un prestador de servicios especializado. Sí me implica más carga administrativa, me implica posiblemente la creación de más entidades, me implica una administración mayor, sí me lo implica. Pero tengo que empezar a planear y tengo que empezar a hacer porque no hay claridad y la postura del gobierno federal y del Congreso es muy agresiva en este sentido y creo que sí tenemos que planear a partir del día de hoy, considerando el peor escenario que tenemos, que es como está la iniciativa. Sí, pero complementando lo que dice Monse, es que hoy no te puedes especializar porque no está aprobada la ley y una vez aprobada la ley son 4 meses para que la Secretaría emita los lineamientos, pero como está hoy la iniciativa, desde el día 1 que se publique la ley, ya efectivamente la factura que tú le vas a generar a tus clientes no es deducible. Entonces es donde señalamos la incongruencia y el absurdo de los transitorios y por eso estamos empujando para que precisamente el ejemplo que nos estás poniendo ahorita en el chat, tú tengas 3 meses de transitorio fiscal para que alcances a especializarte, porque ahorita tú no puedes llegar a la Secretaría del Trabajo y decir, aquí están mis papeles, soy una empresa especializada, por favor veme dando la certificación. Te van a decir, ¿de qué estás hablando? Porque pues, en la misma Secretaría no todos saben el tema de la reforma. Entonces, ese principalmente es el principal problema de la reforma, que el transitorio fiscal no está homologado al transitorio laboral y desde el día 1, tú como outsourcing no lo haces deducible y yo como cliente la factura que me das tampoco es deducible y ahí se genera ya un tema de una irregularidad, por llamarla lo menos, de naturaleza fiscal que nadie queremos caer y más con la amenaza de que te van a meter casi a la cárcel por el simple hecho de decir la palabra subcontratación. Entonces, eso es nuestra frustración como asesores y como miembros del equipo de cabildeo, de que no entienden precisamente algo tan sencillo que se está platicando en este foro. Correcto. Y pues bueno, creo que, al parecer creo que no hay parece que no hay más preguntas, pero yo creería que podemos cerrar como con puntos importantes que consideramos hacer y voy a decir como to-dos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Al día de hoy, se firmó el acuerdo tripartita, hoy estuvieron llegando varias publicaciones a buzones tributarios de que prácticamente ya que si estás haciendo esta práctica la dejes de hacer y el recordatorio, este reminder que se firmó en el acuerdo tripartita que dice, acuérdate que es un acto ilegal y que no tienes que despedir a tus empleados en diciembre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Planear. Sepamos que esto va a ser un esquema reportable, entonces en el sentido que es un esquema reportable hay que planearlo bien, que no sea mal interpretado como cualquier tema de evasión fiscal y más bien que tengamos que hacerlo bien hecho con la menor, voy a decir, carga de costos en nuestras empresas y si lo hacemos empezando a planear hoy, seguramente nos va a costar menos y va a implicar menos riesgos. Hay una pregunta ahí respecto del cambio de fórmula de PTU, de que si no sería más fácil convencer a la autoridad del cambio de fórmula de PTU. Aquí Ricardo es el experto. Respecto a la fórmula del PTU, no se va a modificar la renta gravable. A lo más que se aspira en el tema del PTU es que haya un tope que sea la cantidad menor entre el 10% de la utilidad fiscal neta o una tabla progresiva que beneficie al que menor gana, pero que esté topada sobre 3.5 meses de salario. Eso es a donde vamos en la negociación,
Hoy estamos cerrando salarios mínimos y yo creo que el jueves o viernes reiniciaríamos las negociaciones en lo que nos quedamos antes de la firma del documento del miércoles. No sé si eso conteste tu pregunta. Por ahí vi, hay un comentario de Daniel Martínez que sí quiero precisar. Si yo malinformé diciendo que Manpower, ADECO, Kelly iban a desaparecer, ofrezco una disculpa. Al contrario, los tres son amigos míos. Por supuesto que no va a desaparecer Manpower, pero la figura de la contratación temporal para actividades principales al día de hoy está prohibido. Por eso señalé que estamos nosotros empujando en la iniciativa de que grupos como Manpower puedan ayudarnos a unas contrataciones en pico de temporada o contrataciones iniciales, y si eso no se puede, efectivamente, como comenta Daniel, no sé si trabajes en Manpower, Daniel, pero tengo excelente relación yo con Jaime Bustamante, efectivamente, y lo digo aquí a micrófono abierto, estarán brindando servicios de alta especialización y la tercerización tradicional. Lo que ya no van a poder es que yo contrate esas empresas bajo la fórmula de hoy para que me ayuden con la actividad primordial o preponderante, pero en ningún momento quise decir que iban a desaparecer, sino que la figura que ahorita utilizamos de contratar a través de empresas como Manpower para actividades principales, al día de hoy en la iniciativa está prohibido, pero obviamente las empresas tan importantes como Manpower ya están trabajando en brindar los servicios especializados que ya vienen incluso prestando desde la reforma del 2012. Entonces, nomás de alguna manera se acotaría lo que dice la reforma, pero sí lo quise aclarar en micrófono abierto, y si mandé una información confusa, ofrezco una disculpa y aclaro el tema. Y bueno, aquí hay otra pregunta que está súper importante, que dice, ¿qué pasa? ¿Podríamos extender una carta oferta a ese contratador como si fuera un nuevo ingreso en los términos de la empresa, o necesariamente tengo que hacer la sustitución patronal? Hay muchas, por supuesto, planeaciones en este sentido, ¿no? De qué pasa si, inclusive, voy a decirlo, laboralmente, si existe esta figura del doble patrón. ¿A qué nos lleva? Que posiblemente tenga que estar pagando doble PTU. Entonces, nada más, mucho ojo con estas planeaciones. Por eso digo que hay que ir siempre de la mano de los expertos, porque sí hay muchas formas de hacer la sustitución patronal, una carta compromiso, o el que se reconozca que ya son dos patrones, etcétera, pero esto conlleva también implicaciones de tipo laboral, fiscal, sindicatos, etcétera. Entonces hay que hacerlo, cualquier tipo de planeación, de la mano de los expertos. Sí, y ahí ni siquiera hoy, por el tiempo, nos metimos tanto en el tema sindical. Cuando tienes un sindicato activo, también es todo un tema. Una de las preguntas más frecuentes que hemos tenido al despacho es, oye, yo tengo mi prestadora de servicios interno y sobre los años lo he dotado de un paquete de beneficios y prestaciones muy atractivo para compensar por el tema de la utilidad del PTU que no reparto. Muchas empresas así lo han hecho. Oye, ahora con este esquema, como yo voy a tener que repartir PTU de la empresa generadora de riqueza, yo así le llamo, porque puede ser una comercializadora, puede ser una manufactura, una empresa de manufactura, puede ser X, yo digo, la generadora de la riqueza, ¿puedo compensar el paquete de prestaciones contra el PTU? La respuesta es no. De hecho, cuando se le planteó a la misma Secretaría del Trabajo, dice no, pues el tema es que lo que ya pagas, lo sigas pagando y que ahora el trabajador tenga acceso al reparto de utilidades. ¿Qué sí se puede hacer dentro del marco de la Ley Federal del Trabajo? Se puede hacer un convenio modificatorio de condiciones individuales de trabajo o un convenio modificatorio de condiciones colectivas de trabajo, pero ojo, convenio. Para que haya un convenio tiene que haber acuerdo entre los dos. No lo puedes hacer unilateralmente, porque ha habido clientes que dicen, oye, es que con el paquete de prestaciones más el PTU me voy a salir de mercado. Sí, vuelvo a insistir, no se han hecho los estudios técnicos al respecto, pero tú no puedes decirle al trabajador, como ahora ya vas a cobrar a través de la empresa generadora de la riqueza, ¿qué crees? Ya no vas a tener el fondo de ahorro o ya no vas a tener 22 días de aguinaldo. Te lo voy a bajar las prestaciones de ley y el fondo de ahorro te lo voy a desaparecer. Ojo, eso no se puede hacer. Sí se puede negociar, no se puede hacer unilateralmente. Entonces, a las empresas que nos están escuchando, que tienen sindicatos activos, independientemente de la bronca en la que ya estás metida para legitimar los contratos colectivos, las nuevas reglas de revisión de contratos colectivos, etcétera, que lo podemos platicar a principios de año,
tendrás que sentarte con ellos y ver qué es lo que es viable para esta nueva transición. Y por ahí vi una pregunta adicional de cuánto va a aumentar el salario mínimo. El salario mínimo, hoy, ahorita a las 11 tenemos sesión con el gobierno y a las 2 otra vez, posiblemente se cierre el día de hoy. Es un hecho que se cierra en un 15% para ambas zonas, zona norte y zona centro o zona frontera y resto de México. Lo que se está discutiendo es, como ustedes saben, el gobierno actual porcentualiza todo, cuando el diario oficial de la Federación y la ley dice otra cosa. Una cosa es monto independiente de recuperación, que es una cantidad fija en pesos, y lo otro es un aumento al mínimo, que normalmente ha oscilado entre el 4 y el 5% en los últimos años, porque ese aumento porcentualizado sirve como punto de referencia para los aumentos salariales y para las negociaciones colectivas. Punto de referencia. No te obliga más que a las personas que ganan salario mínimo general o salario mínimo profesional. Es un hecho que es el 15%. En zona centro se va a 141 pesos y centavos y en la zona de frontera creo que sube a 204 por ahí. Lo que estamos discutiendo es que la porcentualización sea el 5%, porque este año, con todo y COVID, las verdaderas negociaciones colectivas, y lo celebro, han crecido exponencialmente. Igual va a ser para el 2021 por las nuevas reglas de la Ley Federal del Trabajo. Entonces nosotros sentimos que si la porcentualizada es el 6%, nosotros es como el Consejo Nacional de Salarios Mínimos, representantes de la iniciativa privada, va a generar una presión en la negociación de los contratos colectivos, y lo comentaba incluso con Rafa antes de abrir la pantalla, que puede ser hasta incluso un factor adicional para generar una burbuja inflacionaria. Entonces, esto se decide a más tardar hoy a las 3 o 4 de la tarde. Todavía ayer a las 8 o 9 de la noche estábamos argumentándoles por qué estamos de acuerdo con el 15 general, pero que la porcentualizada sea del 5%, para que sea el punto de referencia en la negociación de los contratos colectivos. Si nos mayoritean los sindicatos y el gobierno, será un 6% porcentualizado, que obviamente les afectará a todas las empresas que ustedes operan con sindicatos, porque van a decir, aumentó el 6%, y será el punto de referencia. Y además, este 6% lo vemos innecesario este año por el tema del COVID. Sobra decir las consecuencias laborales, pero ojo, la proyección de la inflación anda sobre el 3.6, 3.8, ni siquiera está llegando al 4%. Entonces, porcentualizar el 6%, estarías 2 puntos porcentuales arriba de la inflación, lo cual puede alterar seriamente el clima laboral en México. Desde que se empezó a que se rescatara el salario mínimo, que no es tema de este sexenio, la iniciativa privada lo está planeando desde hace 10 años. Hay que recordar que subió a números cerrados de 70 a 80, de 80 a 90, de 90 a 102, de 102 a 123, y ahorita va a subir de 123 a 141, pero siempre el tema porcentual fue del 4 o del 5%, precisamente para que no afectara de manera grave a la negociación colectiva ni a los incrementos generales. Eso es ese es el punto que se está discutiendo todavía el día de hoy, si es entre el 5 o el 6%, pero el total es el 15% en ambas zonas. Ricardo, Monse, Rolando, muchas gracias. La verdad nos han dado una visión bastante completa. Esto tiene muchísimas aristas que yo creo que en algunos casos ni siquiera habíamos contemplado. Les agradezco muchísimo toda esta información que nos han proporcionado, de veras muy valiosa. Y quiero comentar que también esta presentación que están haciendo ustedes la vamos a subir a YouTube, a los canales de American Chamber y en la página también. Entonces, para que estén atentos, pues espero que la semana que entra ya esté arriba. Por otro lado, pues les queremos agradecer. Tenemos un reconocimiento virtual. Vero, ¿lo podemos proyectar? Agradecemos la participación de Ricardo Barbosa, de Barbosa y Huerga, en la sesión del Comité de Capital Humano, implicaciones prácticas de la propuesta de la reforma laboral, outsourcing, insourcing. Muchas gracias, Rafa, muchas gracias, Vero, muchas gracias, American Chamber.
Les mando Sí. un abrazo también virtual y espero vernos pronto. Claro que sí, Ricardo, muchas gracias. También el mismo agradecimiento para Montserrat Colín de JA del Río. Muchas gracias, Montserrat. No, muchísimas gracias, American Chambers, por la invitación. Un placer informar a todas las personas que se integraron y un placer participar. Gracias. Gracias a ti, Montserrat. Y finalmente a Rolando Díaz también de JA del Río, muchas gracias. De veras, las implicaciones fiscales y todo lo que venía son cosas que en algunos casos no habíamos percibido. Y muchas gracias por alertarnos sobre todo esto. Muchas gracias, Rolando. Gracias, Rafael y Verónica, por la invitación. Gracias, American Chamber. Muchas gracias a ustedes. Pues gracias a todos por su presencia. Hasta luego. Que tengan muy buen día. Buen día. Felices fiestas. Cuídense. Gracias. Bye. Hasta luego.